Nuevamente con ustedes María, Chelo, Rulo y yo Ricardo. Un gustazo estar con ustedes en esta noche. Y acá hasta el Chelo está tomando. Y hoy vamos a hablar de una disquera bastante que marcó bastante la música del ska, del reggae, el rocksteady, que se llama Trojan Records. Y para hablar de ella, pues tenemos que hablar un poquito de la historia de Jamaica, eh, que se independizó en el año 62 de Inglaterra, y desde ese entonces muchos empezaron a emigrar a Inglaterra. Y bueno, también la música de Jamaica era, bueno, tenía como algo, ¿cómo decirlo?, como curioso, que había como camiones de música con, con bocinas que se le llamaban Sound System y pasaban por las calles, ¿no? Poniendo toda la música pues de la región. Y uno de los que llevaban como un camión se llamaba Duke Reid, quien le apodaban de Trojan allá en Jamaica. Y pues creaba discos para artistas como Derrick Morgan, que es uno de los más conocidos, yo creo, de esa época. Y pues de ahí nos trasladamos ya después a Inglaterra con Lee Goptal, que junto con Dave Bettridge en 1967 ya crean Trojan Records, inspirados un poquito en el nombre de Trojan. Ustedes no sé qué hayan investigado sobre esta disquera. Sí, como dices, hay que remontarse a Jamaica, tanto por cómo se hacían los discos, ¿no? Porque normalmente, pues como era una música que acababa de nacer, no había mucha difusión, solo en Jamaica, ¿no? Ujú. Empezó a hacerse poco a poco de un gusto. Como dices, y empezaron a llegar los discos a Jamaica, empezaron a emigrar los artistas a Jamaica, perdón, de Jamaica a Inglaterra, y ya poco a poco se fueron haciendo famosos allá, ¿no? No sé, creo que de los primeros que empezaron a hacerse famosos en Inglaterra, creo que fue Desmond Dekker, Sí, también. por allá. Yo de Trojan estaba así como que un poco confundido porque igual y nunca le había dado así su repaso chido. Toda la vida yo pensaba que era una disquera de Jamaica, pero no, es una disquera que como tal, se formó en Inglaterra, ¿no? Ujú. Uno de los primeros, o no sé si el primer sello discográfico que se enfocaba en este tipo de música, ¿no? Sí, de hecho sí, fue el primero. Bueno, es que aquí justamente es importante mencionar el sincretismo, si lo podemos llamar así, de cultura, ¿no? Basado en la independencia de Jamaica, como decía Ricardo, y hablando de las diferentes, pues los fenómenos musicales y culturales que se estaban dando tanto en Jamaica como en Inglaterra, porque se habla de que en Jamaica había como una nula, o sea, sí había música, pero no había quien sellara los discos, ¿no? Quien editara los discos. Entonces, lo que hicieron fue en Jamaica, o sea, no se origina en Jamaica, pero a Jamaica pues fue como en donde se empezó a originar pues este movimiento. Las plazas públicas, las diferentes calles tenían estos sound systems y se empezaba a escuchar y empezaron a ser conocidos a través de la disquera que fue después a Inglaterra. Inglaterra, bueno, los ingleses o los británicos conocen esta música y les gusta, ¿no? Y entonces ahí es donde hablan de una diversidad o una mezcla de culturas, de cultura musical. Entonces la música de Jamaica va a Inglaterra y entonces los ingleses empiezan a juntarse con la gente de Jamaica a partir de todo, como toda esta revolución musical, porque se conoce así y se habla de ella así, y pues ahí es donde tenemos como esta, por eso hay como esa confusión, siento, ¿no? Que dicen dónde se originó finalmente.
pues es como un conjunto de culturas, es ahí como un choque, y de hecho hablan de que en Jamaica no había música. Yo creo que sí había música, más bien no había quien quien comunicara o difundiera la música, ¿no? Entonces, bueno, Era algo muy es parte. local, ¿no? Como que Sí, pues era local era porque no muy había quien autónomo. sellara, ¿no? No había quien, y aparte, o sea, si Jamaica estaba apenas siendo independizada, pues esa es la importancia, ¿no? Que la música que viene de Jamaica viene con este, con este peso histórico, con esta, pues, de alguna manera, pues, no es subversiva, más bien es como de rebelión, ¿no? Viene de ahí. Entonces, y pues obviamente si en Jamaica no eran libres, pues menos iba a haber quien editara su música que pues tenía como esos rasgos negros, esas raíces negras que decían que no, y bueno, entonces en Aparte, pues era, Inglaterra, perdón, ajá, aparte era, pues era un país, es un país históricamente que siempre ha estado en la pobreza, ¿no? Eh, pues sí, exactamente. Era muy difícil, ¿no? En ese tiempo que hubiera un estudio de grabación, ¿no? En Jamaica Pues, por las mismas carencias que implica ser un jamaiquino, ¿no? pues además no Entonces, estaban era pensando muy en eso. difícil. Esa es la importancia, que no estaban pensando en eso, pero había muchos grupos que después dijeron que fueron a Inglaterra a estas nuevas disqueras que eran Trojan y eran Island y eran otras que fueron surgiendo, y entonces fueron dándose a conocer, y a la gente del Reino Unido le empezó a gustar y de ahí se lanzó a otras, ¿no? De hecho dicen que la música que sonaba en Jamaica al inicio era música de otros lados, pero no, ¿no? O sea, no siempre, que decían que llevaba música de Estados Unidos porque pues en Jamaica no había, decían que no había música, aunque sí la vi. Está interesante ahí. Haciendo como un pequeño paréntesis en eso de la música, pues sí, no había así como tal, como una, o sea, tenían su raíz cultural, ¿no? Que eran como una raíz de como de sonidos africanos, ya sabes, tambores, históricamente, ¿no? Por ahí estaba como el sonido o la música regional que era el mento, que se llamaba el mento. Entonces, era como la música de Jamaica. Lo de la influencia de que dicen de Estados Unidos, pues sí tiene mucho que ver porque ellos, les llegaba por medio del radio, que estaba muy cerca o sea, de la isla, pues estaba a unos, no sé, unos miles de kilómetros, estaba, esta zona de la costa ahí se me está yendo el nombre de Estados Unidos, donde se forja el blues, no sé, o sea, llega toda esa música y ellos tratan de reinterpretarla, siendo personas, a lo mejor que no tienen una escuela musical todavía en estos tiempos, empiezan a como imitar, ¿no? Los diferentes ritmos de música de Estados Unidos y crean algo diferente, ¿no? Que ya sabemos que es el ska, el reggae. Es una Y, mezcla. y como bien lo menciona María, es como una música de protesta, ¿no? Y que cantan también contra la injusticia y por eso se considera rebelde en esos años, ¿no? Hasta censurada fue esta música. Bueno, no la pasaban luego casi como en radio, tele, cosas así. Era como muy underground, si lo quieres ver. Y era parte de su cultura, ¿no? De los jamaiquinos o de los que nacieron en Jamaica, que de padres jamaiquinos, y se sentían muy identificados con esta música, ¿no? Y pues era parte como una parte de identificarse, porque pues vivían de vivir en un país tropical, pasarse a un país donde hace frío, güey. Hasta, bueno, los mismos artistas dicen, ¿no? Así como llegamos a un lugar que hace frío, güey, que no hay playa, güey, Llueve. no hay sol, que está lloviendo todo el día, pues querías encontrar una parte, ¿no? Como con quien identificarte y era como justamente en estas fiestas undergrounds con los sound system igual en Inglaterra, donde se juntaban pues todos, ¿no? Es A que escuchar la música. yo creo que ocurre como en la mayoría de movimientos de gente, ¿no? De los migrantes y de personas que se mueven de un lugar a otro. Intentan como reivindicar sus culturas, sus raíces. Porque
Yo creo que la verdad de la música que es originaria así, neta de ahí de Jamaica, no es lo mismo que lo que se hizo ya como tal en Troya, ¿no? Yo creo que Troyan es una mezcla de culturas basada en la mezcla, en la cultura jamaiquina, pero como tal no es puramente jamaiquina, ¿no? Y yo Sí, creo porque que... no les caía chido, ¿eh? No les Ujú. gustaba así mucho se les hacía un poco muy rápido. O sea, le cambiaron, inclusive metieron otros instrumentos ya a la hora de grabar. Sí, yo Lo creo querían que hacer ocurre como, como muchos, ¿no? Yo creo que ocurre sí, así como en otros lados. Igual, no sé, los latinos se llevan su música y la adaptan a Estados Unidos, a los africanos a Europa, igual ocurre, ¿no? Yo creo que ahí, de ahí surgió, ¿no? No es netamente como jamaiquina, sino es una mezcla de culturas ya basadas en el nuevo contexto donde estaban todos esos inmigrantes. Pues creo que al principio sí era un poquito más jamaiquino, como que sí le metían un poquito más de sonidos, Mm, pero a lo que estuve buscando y viendo también, Trojan Records para hacerlo como mainstream, para llegar a más gente, es cuando tuvieron que meter como más instrumentos de cuerda, más melodías, y fue así como ya fue creciendo y le fue gustando a más gente de Inglaterra, y que eran como la clase el primer trabajadora. éxito, así que llega, el primer éxito que se da en Inglaterra, que es como de Jamaica, es uno que es no sé si se llama Miley Small, una Bien, cantante sí, sí, sí. jamaiquina, es la de My Boy Lollipop, que es como el Ah, primer ok. gran éxito que llega como a las segundas listas de popularidad allá en Inglaterra. Y ese sí era totalmente ska, ¿no? De Jamaica. Pero, o sea, sí les gustó, pero pues, ellos querían algo, como dice el Rule, más, que representara más a los ingleses, ¿no? También estaba viendo yo por ahí que pues, sí fue todo todo un proceso, ¿no? De aceptación. Porque pues no les latía porque también había mucho este pedo del racismo. Y nada, pues estos cuates vienen de una isla ahí incivilizada y o sea, no los veían como artistas serios, como cantantes serios o músicos preparados, ¿no? Decían, eso llevan una base, sus canciones bien fácil que cualquiera puede tocar, ¿no? Entonces poco a poco fue un proceso bien largo, ¿no? El de adaptarse el que la música penetrara. Y yo creo que penetró en Inglaterra, pero siempre en una subcultura. Sí, Nunca llegó así como que a las masas realmente, a las clases altas de Inglaterra, ¿no? sí, exactamente. Ese pedo del racismo sí estuvo muy duro, ¿no? Yo creo que, como decía Eduardo Galeano sobre América Latina, que pues los nativos no hacen arte, ¿no? Hacen artesanías, ¿no? Según, ¿no? No los pueden incluir como Mm. en el tema del arte, ¿no? Los tienen como menospreciados y yo siento que así llegaron muchos de ellos, como, como que no Sí, pues sí. aceptaban que eso era una cultura, ¿no? Que eso iba a ser como base para crear algo bueno y por eso lo tenían un poco como relegados ahí a ciertos sectores, ¿no? Medio marginados. Pero es justamente yo creo que ahí donde crece más, ¿no? Junto Ujú. con los marginados, no solamente como de que venían de Jamaica, sino los pobres también de Inglaterra, ¿no? Ajá. De ahí también surgen todos los skinheads, ¿no? Ah, Que fueron los que exactamente. ayudaron como un Claro. chingo a que tronara, a que subiera toda la clase trabajadora, güey, que pues, en fábricas y todo eso. Pues eso es lo que escuchaba, porque en esos barrios era lo que se escuchaba, ¿no? Y les gustaba, que era lo más chingón, ¿no? Y se Era, adaptaron y se fueron, pues como dice Rulo, mezclando. era como un escape, ¿no? Como el final de la jornada laboral, pasarla a gusto con la banda, ¿no? Escuchando música, un poco de alcohol o con sustancias, y pues como que ahí se mezclaron con los inmigrantes, con todos los trabajadores de esa región, ¿no? Y sí, yo creo que sí es cierto eso, ¿no? Es la Y mezcla también de... porque había una gran, ¿cómo se dice? Una gran parte de la población de Inglaterra, pues eran inmigrantes no precisamente de Jamaica, pero eran ¿cómo se dice? De África, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? Oriundos de África. Sí, de Entonces, África. se, pues sí, como dice el Rule,
entró muy bien, ¿no? Llegó muy bien la música y la cogieron muy suya. Entonces, como, por eso también empezó a tener mucho auge. No, y también estaba viendo que afectó, bueno, también la música de ahí de Inglaterra. Por ejemplo, de Police y de Clash. Estaban ahí en unas Ah, pues entrevistas sí. diciendo que empezaron a agarrar como un poquito sonidos como del reggae y a meterlo como en su Madness. música. Bueno, pero ese es más de ska, ¿no? Ese ya es Es el two-tone, sí, es ¿no? el two-tone, ajá. Eso ya sería Segunda ola, ¿no? la segunda ola, ajá. Que a mí personalmente casi no me gusta. A mí Está casi no buena, me gusta el pero two-tone. está mejor Pero lo está, primero, ajá, ¿no? sí, lo primero está más chido. Sí, pues es que eso ya es Oye, completamente ya inglés, ya nada sí, más como con Sí, sí, sí. el toque de Jamaica, pero yo digo que ya después se vuelve esta fusión. Yo digo que sí está bien, porque pues, es un pedo totalmente distinto, ¿no? Sí, ujú, Todos los puedes separar uno del otro. Y a mí sí me late sí, todo lo que tiene que ver con esa como onda de Inglaterra, que se influenciaron mucho con la música de Jamaica. Sí, sí me late mucho, la neta. sí, pues como dices, bueno, los de Two-Tone, algunos dicen que intentaban imitar, ¿no? La música de ska, bueno, de Jamaica, pero que no, como que no le salía. Entonces fue ahí cuando le salió como su propio su propio estilo, ritmo, su sí, sí, propio sí. ritmo. Sí, era Bueno, muy raro que como que sí sacaba los ritmos de Jamaica. Pero pues está chido porque a mí es lo como que su onda, ¿no? me gustó, güey, lo que me llamó mucho la atención es que estaba viendo ahí un documental donde estaba creo que no sé si es los primeros que empezaron a grabar discos de artistas jamaiquinos, que les llegaban los discos de Jamaica, llegaban como con no sé si era un sello, se llamaba Blue Beat, no sé si vieron eso. Ah, sí, Y yo sí lo he visto porque pues como mucha de la música que así ando buscando luego en YouTube, te aparece así la imagen ¿cómo se llama? el disco, ¿no? El Bueno, el vinilo, acetato, sí. y te aparece ahí Blue Beat. Entonces así llegaban los discos, pero como con un track o dos tracks o sencillos de cierto artista. Y en Inglaterra pensaban que ese era así se llamaba el ritmo, Ujú. Blue Beat. Así pedían, ¿tienes algo de Blue Beat? Y hasta que fueron, así como que no se llama Blue Beat, en realidad se llama ska, la música como tal se llama ska. Ah, va, ska. Y se supone que le dicen ska por el sonido de la guitarra, ¿no? Eso estaba viendo igual en un documental. Porque no me acuerdo que, o sea, entre músicos uno le decía al otro así como, haz este sonido, y como que no entendía y le decía, haz ska, ska, así como la guitarra y así le explicó y así Sí, como pues que es se el quedó sonido, ese, ajá. el sonido que se quedó, Y por bueno, eso se le llamó ska. Bueno, cuenta, sí ¿no? es. Ey, ah, Pues otra cosa también Pues que, adelante, adelante, adelante. no, Vas, Mari. pues nada, yo nada más quería decir que así es como surge una de las culturas más importantes de la historia, ¿no? Perdón, igual y estoy exagerando, pero yo creo que es de las más importantes junto al punk, después, en los 70s, y antes, pues lo que es el rhythm and blues, y el soul, pero ahí están como los tres más importantes de, de la historia. Para mí es esa, y bueno, obviamente el rock, pero si se dan cuenta, es como más, es que yo lo que estaba haciendo cuando estaba investigando era ver, no decir puro, cumbia. está mal, ¿no? Sino algo, ¿qué tanta mezcla hay de sonidos? ¿Qué tanta influencia hay de uno en el otro? Y estaba como leyendo esa parte. Y yo creo que el reggae y el ska son de los que sí tienen influencias de muchos, porque ahorita que lo estaban diciendo Raúl y Ricardo, pero hay una importancia ahí muy cañona, porque después del reggae y del ska, ahí vienen todos los demás, ¿no? O sea, hay como varios subgéneros, por así decirlo, y y pues muchos influenciados o inspirados en la cultura del reggae y del ska, ¿no? Y pues sí, de alguna manera de la rebelión, ¿no? O de la protesta que hacen en este tiempo.
Sí, y un poquito también, si te podrías ir un poquito antes también bueno, no, más bien yo diría Rocksteady, ¿no? Que de ahí más bien surgió un poquito más el reggae. Sería como la madre, tal vez. Sí, sería la mamá, ¿no? La mamá, exactamente. Y sí, es muy importante la música porque tocaba temas que vivían ellos, bueno, en su entorno, en ese tiempo en Inglaterra, y cosas que estaban pasando también en el mundo, ¿no? Por ejemplo, creo que es Desmond Dekker, que tiene una canción que se llama Moon Hop, ¿no? Ah, Y sí, justamente en el 69, justamente cuando el hombre estaba llegando a la luna, ¿no? Entonces, también como que estaba muy, muy ligado a cosas que pasaban en ese tiempo. O, por ejemplo, hay muchas canciones sobre racismo también, o también lo que se estaba Sí, dicho se tocan muchos temas políticos en la música. Sí, se tocan muchos temas así políticos. Por eso era como de difícil acceso, porque no a todos les gustaba, ¿no? Solo a las minorías que les importaban esos temas, ¿no? Obviamente. pero, Pues se sentían ajá, identificados de alguna manera. y se siguen sintiendo identificados, ¿no? Las generaciones Claro, van sí, sigue siendo. tomándolo y tomándolo y tomándolo, lo van adaptando, es cierto, pero sigue siendo un punto de referencia para las diferentes generaciones y los gustos musicales y las diferentes, pues de alguna manera, protestas que van haciendo a lo largo de la historia, pero se va retomando, ¿no? Y bueno, ya también va evolucionando, ¿no? Ya también, ahorita hay, como dices tú, muchos subgéneros de reggae, reggaetón, mezclas, ¿no? Y también de Sí, ska, ¿no? hasta, El ska evolucionó también bastante. sí, pues por las diferentes olas, como ustedes lo mencionaban, ¿no? La primera ola sí es cierto, es de protesta, pero también es de cotidianidad. No sé si hay unas letras que no hablan tanto de protestar, hay unas que dicen como, hablan como del día, ¿no? Como de lo que fueron a trabajar y estaban haciendo eso, o sea, también hay letras que tienen eso, ¿no? Y la segunda ola viene más como de protesta y tiene sonidos más fuertes y también hay como que hay se integran otros sonidos más fuertes como del rock, ¿no? Tal vez por ahí es como que la evolución, ¿no? Del género. El amor, ¿no? Siempre hay Sí, siempre. como temas No de lo ese queríamos tipo, ¿no? decir, pero bueno. Siempre, ¿no? Es como un tema muy presente y siempre está ahí Porque en muchas canciones. sí, pero eso, por ejemplo, era más del rocksteady, que era como la música pop de Jamaica. Y ahí se tocaban temas ya más de amor, Más melosos. pero, pero bien, bien perrón, ¿no? Era como, no, o sea, a mí me late un buen. No, y además hay algo muy importante, bueno, para los que les gusta el reggaetón ahí en el grupo. Muchas canciones de reggaetón no existirían sin el rocksteady, sin el ska o el reggae. Hay muchas canciones que samplean toda la canción así directamente toda la Claro. canción, o la vuelven a hacer, pero con otra letra, ¿no? Hay un Se chingo la de ejemplos de roban, eso. dilo. Pues es que no sé si se la roben, porque como Trojan Records fue comprado por Universal Music Records, ya Ok, después, años después. Exacto. Entonces, pues ya, bueno, creo que ahorita más bien ya son los dueños, ¿no? Más bien, no sé cuántos, no sé en Más bien que qué era compraron. como Sanctuary Records. Sanctuary Records era como el dueño de Trojan Bueno, y compra a Sanctuary Records. Pero pues sí, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. y pues ya pueden hacer con Que volviendo a esta este tema música. así como de las Ajá. disqueras, volviendo así como al tema de la disquera como tal, yo creo que es justo mencionar que siempre fue como un pedo bien como de que no se le daba el precio justo a los músicos. Se explotó la música como tal y a los músicos, pero en cuanto a regalías, en cuanto a contratos, darles quizá lo que realmente merecían, en cuanto a dinero, siempre fueron bien marginados los. Entonces ahí yo te digo que estaba viendo algunos documentales y todos coinciden desde Jamaica. Creo que en Jamaica la neta sí les pagaban con empanadas. Así.
alcohol. No había así un ingreso así chido para los músicos. Y en Jamaica, Trojan es una de las grandes así, bueno, obviamente es la que te digo que lleva este pedo para allá. Y no había así como una remuneración así justa a los artistas, porque aparte eran un chingo de artistas los que empezaron a sonar. Entonces se les daba así muy, muy, muy poco varo. Y pues Trojan pues sí se infló sus bolsillos, obviamente, ¿no? Los dueños se pueden decir. Yo creo que se explotó de alguna manera la música y nunca se le dio el valor real a los músicos, ¿no? Ahí también está Creo yo. un reportaje donde mencionaban de eso y mencionaron que varios de esos artistas que sí la hicieron, famosos de ahí, pues no, al final no consiguieron tanto, güey. Muchos de los que aún siguen vivos, No, güey. No. Venden sus vinilos ellos mismos. Sí, güey, ajá, hay un montón. Pues no llegaron a nada económicamente hablando, no triunfaron, güey. Exacto. Su música es extremadamente conocida por toda la banda, por todas culturas así como los Skinheads y la banda que escucha el ska, reggae y todo, pero no, güey, no. Nada más así económicamente no triunfaron. Y ahí yo por ahí veía el caso del Derrick Harriott, que es de Jamaica. Él hasta la fecha tiene ahí un puestito, tenía, no sé si ya falleció, pero hace algunos años tenía un puestito ahí donde vendía él sus vinilos, él mismo los hacía y él mismo los vendía, ¿no? Él era su propio manager, no sé cómo decirlo, él mismo, o sea, era bien feo, ¿no? Porque pues como dice el Rulson, eran super artistas para los que dicen, no manches. Pero sí está cañón. La verdad es que sí los trataron un tanto mal. No, muy mal, güey, yo diría. Y la mayoría, como dicen, pues hasta en los reportajes, luego están en sus casas, ¿no? Bueno, yo veo varios reportajes, están en sus casas y son así como, pues normales, ¿no? Humildes, pues, por así decirlo. Y hasta claro, ellos, ¿no? Son humildes. Y como dices tú... Y no les importaba mucho eso. Y como que, la neta, y por lo mismo de su cultura, de traer un pedo acá como, obviamente como del Rastafari, no ven mucho esa parte de lo monetario, ¿no? Yo pienso, bueno, yo lo veo así como algunas entrevistas, veo que son sinceros al darse cuenta de que pues ellos a lo mejor nada más dieron lo que ellos tenían que dar, que era su voz, su música, pues con eso esos güeyes son bien felices, ¿no? Pues aportaron algo, como dice Mar, algo histórico al mundo, a la humanidad. Entonces le da lo monetario como que pues, para ellos queda como en segundo, creo. Que haya sido una canción, ¿no? Luego sí, también escuché varios que dijeron, no, pues yo ya dejé mi canción que todos escucharon, o la que se volvió número 1. Pero yo creo que al igual y sí les afectó en cierta parte, ¿no? Lo monetario. O sea, sí y no. O sea, al igual y sí les importaba, pero tampoco no les valía, güey. O sea, yo creo que había un punto medio, ¿no? Yo creo que también estaban para sus familias, güey, o... para viajar. Es que no sé cómo lo hacían con los conciertos y todo eso, ¿ves? Bueno, y lo justo es que tuvieran una remuneración. Ese es el conflicto de cultura y negocio, ¿no? O sea, yo estaba leyendo hace poco justo de eso. ¿Qué tanto, o sea, sí te gusta mucho como lo que estás haciendo en música, en el tipo de arte que sea, ¿no? Pero ellos como músicos pues finalmente invertían tiempo y dejaban ahí todo y tenían todo su trabajo y toda su creatividad sí merecía ser remunerado. Está cañón, la verdad ese fue el tema, ¿no? Aunque sí es cierto que cantaran como mucho, hay muchos seguramente que hablaban de que eran más importantes otras cosas que el dinero, ¿no? Pero pues obviamente para que ellos siguieran trabajando se tenía que tener esa remuneración, que sería la justa en todo eso. Pero bueno, sí, no pasó. Pues la mayoría de esos artistas ya bien viejitos, hasta la fecha ya bien mayores, sí, y le siguen dando, ¿no? Bien cabrón. Sí. Todavía andan ahí en chinga. Sí, como el Lee Scratch Perry, ¿no? Creo que todavía sí. Hace remixes, bueno, pues le ese hace, carnal es ¿no? ese es de los pocos que sí hizo su estudio. O sea, son contados los que sí hicieron así, compraron estudios o se dedicaron a la música, a producir a otros cantantes y así.
y Scratch Perry. Varios, ¿no? Ahorita, sabes que son un chingo de nombres, luego se me olvidó. Sí, pues hay un chingo, y hay varios. Hicieron Y este pedo del dinero y eso, de que vieron que se podían sacar paro de la música como tal, el Sky del reggae, es desde Jamaica. Desde Jamaica ya se estaban, había una guerra ahí entre los dos sound systems que eran los más chingones ahí de Jamaica. Como decías, creo del Rey. Por ahí está el otro que ahorita también ya se me está olvidando. Pero esos tenían ahí un pedo bien cabrón. De hecho, de ahí surge lo de los Root Boys. Sí, llegaron a escuchar lo de los Root Boys en Jamaica. Sí. Los mandaban, o sea, como que este sound system mandaba a sabotear el sound system del otro güey. Estos güeyes, los Root Boys, llegaban y hacían ahí su desmadre y hacían ahí batallas campales. Entonces ya desde ese tiempo ya había una lucha también por quién tocaba la rola más chida. O sea, como que vieron que sí se podía explotar ese pedo. Y no manches, sí, estaba muy cañón. De hecho, hay una canción, bueno, hay una historia bien curiosa que platica, creo que es de Eric Morgan, que justamente llegó un Root Boy y le dijo: oye, pues es que cantas tú de muchas cosas, pero no tienes una canción de los Root Boys, güey. Yo quiero para este fin de semana quiero que hagas una rola, güey. Y pues ese güey pues la tuvo que hacer, güey, pues era el Root Boy. Porque luego los Root Boys eran, o ya habían salido de la cárcel, o robaban, güey, no sé, ¿no? Pues eran Root, su mismo nombre lo dice, ¿no? Root Boy. Y pues de ahí salió la mítica canción, creo que se llama Root Boys Don't Rudy, Cry, ¿no? Rudy, ¿no? Entonces, ¿quién la de...? Una que se llama Rudy. Ah, bueno, entonces, ¿de quién es la de Root Boys Don't Cry? Sí, también Rudy, eso creo que esa es de... sí, pero esa de Rudy es que como la cantan varios, ya no sé quién habrá sido el sí, yo también me confundo. La sacó. Creo que pero el que te decía del otro sound system... Ajá, creo que sí. El que te decía del otro sound system es Coxon Dude. Que es el que fundó ya después el Studio One. Pero en su sound system dicen que era bien perro. Y tenía siempre tenía una escopeta en el hombro. Cualquier pedo. Era policía, el que fue policía. Era policía ese güey. No, Doug Reid era policía, güey. No, Reid. No me acordaba quién, pero uno había sido policía, ¿no? Doug Reid. Y que tenía su bar. Sí. Ese güey. Ajá. Estuvo metido con la mafia incluso ahí de Jamaica. Güey. Pues yo los que busqué, los sound systems más conocidos eran ya Shaka, el que tú dices, Coxon y Sazón. Coxon. O Coxon. Sí, Coxon. Coxon, perdón. Sí. Sí, Coxon. Pero sí, era otro pedo, ¿no? Igual en Jamaica, todo eso. Sí, ya después en Inglaterra pues también muta de alguna manera y se vuelve, como dicen, el pedo de los skin, ¿no? Uh-huh. Y pues también ya después de los skin, pues también llegan los hooligans después de años después, me imagino, ¿no? Y ahí también se hizo un desmadre, ¿no? Con igual repleto de pandillas y de broncas en cada calle, por igual lo mismo, güey. Las razas, la música, todo. Se transportó todo. No, pues es que de por sí los skinheads no querían a los hippies, ¿no? Decían pinches mugrosos esos. Estaban ahí estas batallas, ¿no? También los moods, ¿no? También estaban los moods en Inglaterra. Sí, también. Y estaban también los sweetheads, ¿no? Que eran como más fresas. Son como los antes, los sweetheads. No los topaba. ¿Cuáles son esos? Son como pre-skin. Ah, ok. Antes de los skins se nombraron sweetheads. Ah, vale. Eran como más tranquilos, creo. Pues que de por sí, bueno, según yo, como la ropa de los skinheads era como cara, ¿no? O sea, sí vestían como más elegante.
las En ese tiempo no botas, tanto, porque pues tirantes. era como vestirse un tanto como de obrero, ¿no? Tenía algo que ver Era la como con clase los obrera. obreros. Es que más bien En la eso actualidad sí es un pinche después, cara. sí, porque pues, digamos, Sí, la en la actualidad mayoría no. era obrero, ¿no? Pues obviamente eran La clase. botas y los tirantes, pues parte de la indumentaria, ¿no? Era como su ropa de trabajo. Ya después alguien vio que Exacto. era como poderlo convertir en una moda y pues ya Ajá, sí. salieron las Dr. Martin y ya en vez de comprarte tu bota de obrero, pues pagabas tus miles de dólares por unas así, ¿no? No, pero fíjate que siempre fueron las Martens, esas siempre fueron o sea, porque eran baratas en su tiempo. De hecho, la fábrica esa ya tiene como un siglo que existe la fábrica y Tu se madre siguen haciendo. duran, sí, güey, duran un chingo, ¿no? Sí. Sí, pero el pedo fue que ya para comercializarlo al resto del mundo, pues sí, ahí es donde viene lo caro, ¿no? También la ropa, los chalequitos que usan, todas sus ropas bien caras. ¿Quién investigó sobre el casco? Cumbia, ¿no? ¿Sobre quién? El casco, ¿Eh? o troyano. Ah, no, a ver qué pasó. No, pues dije, "Ay, güey, yo tampoco investigué bien. Como ¿De por qué qué, dices? A ver, del casco, güey, del emblema del casco troyano. Pues como era por, por como lo dijo el Richard, del camión donde llevaban el sound system. El camión le pusieron así el nombre no me acuerdo qué, Troyan, qué, o sea, de el nombre Troyan, como cuando... nada más de Troyan, pero no sabía que de ahí se habían sacado como el logo. Sí, pues al igual sí. Y luego ya terminó, bueno, se fueron a la bancarrota, ¿no? En el 75. Sí, fue cuando el año donde ya Troyan valió, Ahora sí ¿no? se puede decir la neta que no pegó tan fuerte como se esperaba, ¿no? Pues, No tuvo tanto impacto. pues sí, no, ¿no? Creo que Se volvió de también. nicho, Ujú. Pues que se volvió pegó, para... pegó como 3 años, ¿no? Como del 69, 70, 71, tal vez 72. Creo que ya el resurgimiento como tal es cuando ya sacan la serie de Trojan Box. Y es cuando empiezan a sacar esta compilación de muchos artistas en un vinilo. Creo que te vendían tres viniles en una caja, te la ponían en una caja así de cartón. Pero ya en cada vinil pues venían, no sé, 10 canciones de 10, o sea, como lo mejor, ¿no? Sí, como que se enfocaron a buscar lo mejor, o Sí, sí. lo que ellos creían que era lo mejor. La verdad sí, esos discos son una joya, la neta. Toda esa serie de Trojan Box son, no manches, también. Está muy completa, la neta. ¿Quién sabe cuántos serán? Son un chingo, como... No tengo ni idea. No busqué. No, pues justamente, según yo, por lo que investigué, por eso quebraron, ¿no? Porque Troyan tenía un chingo todavía de viniles como amontonados de que no habían vendido. Porque como dices tú, salieron un chingo de artistas. Entonces, pues muchos obviamente pues no pegaron, güey, o no le gustó a la gente. Entonces, al tener como sobrecapacidad y no venderlos, pues ya no tenían cómo mantener la disquera. Fue cuando, según yo, quebró y al igual ya lo compró alguien más. No, no me acuerdo quién fue quien lo compró. No sé si tengas el dato por ahí primero. Creo que Island Records, ¿no? No me acuerdo quién. Ajá, sí, Elon Record. Ajá, Island Records, ¿no? Y al igual ellos ya fueron los que creo que sacaron sí. los de Trojan Box. Y luego ya lo sacó alguien más. Bueno, alguien más lo igual lo compró. Y ya después, y al final pues ya fue Universal Music quien se los quedó ya definitivamente. Yo creo que no es Tienen que un chingo no de le, filiales. Sí, ¿verdad? no es que no le haya gustado, ¿no? Yo creo que la música era como muy propia de los que lo hacían y no era como un público tan consumidor, ¿no? Y pues yo creo que por eso no triunfó, porque pues la música era como de ellos, hacia ellos, para gente que disfrutara la música, o sea, como ellos, y pues ellos, pues no. O sea, los inmigrantes pues tampoco era que compraran mucha música, ¿no? Y yo creo que ya
como dice el Chelo, el resurgimiento de todo este pedo, pues ya, sí, ya se ve cuando lo vuelven un poquito ya más comercial, ya le dan un poquito más de énfasis, ¿no? Ya es cuando le empieza a interesar a otro público. Sí, en ese tiempo pues ya estaba, pues ya creo que ya pertenecía a Universal, pues ya se puede exportar a todo el mundo ese material. Sí, ya. Entonces, ya ahí te digo, por eso es el resurgimiento. Y aparte pues está muy bien planeado porque pues, es una recopilación de un chingo de artistas, ¿no? Tienes, o sea, todo, güey, tienes lo mejor. Igual y ya si eres más melómano y te late un chingo la música, pues empiezas a buscar más. Y encuentras más joyitas, ¿no? Por ahí. Está el Trojan Christmas, ¿no? El de música navideña. Ah, chido, no sabía. Sí. Hay de todo, está el de uno bien vergas de los Beatles. Trojan Beatles, creo que se llama, no sé qué. El de Rarites. Hay un chingo. Así me los chuté todos, la neta. Sacaba yo mis playlists para cuando fuera DJ. Nunca se me cumplió mis sueños. Todavía no termina la vida. Todavía puedes. ¿Ah? Todavía puedes. Exacto. Venden los viniles. Las peditas, luego pongo mis rolitas. Exacto. Es que es lo chido tener el vinil. Imagínate. Pues hace como Qué rico. en 2018, ¿no? Creo que sacaron otra vez otro. Ah, no, pues fue cuando creo que sacaron el que tú dices, el de Trojan Box. En 2018, ¿no? Pues fue por sus 50 años, ¿no? Ajá, por sus 50 años, exactamente. Como que sacaron así como varios, como ediciones, no sé cómo llamarle. Exactamente. Pero los chidos eran los viniles, ¿no? Ya también hay la versión digital en CDs y todo eso. No, pero no, el vinil es el chido. Cada quien hay que comprarle de cumpleaños uno al Chelo de cumpleaños. No manches, que se haga. Una propuesta. Aunque no sea DJ. Aunque no sea DJ. Sí. Con eso. Creo que sí los andas consiguiendo, ¿no? Sí. Sí, siempre los han de vender, ¿no? En Amazon, yo creo que sí. Ah, sí. Los andas consiguiendo por ahí, todavía. Sí, no creo que tan caros, tampoco. Dependiendo, ¿no? ¿Qué artistas traiga también o qué canciones? Exacto, apelando a la melancolía también, ¿no? O sea, entre más viejitas, más melancólicas. Yo creo que ahí sí aplican mucho eso, ¿no? Las primeras rolas. Las que pegaron más, ¿no? Sí, que hay gente que se pone a verlas, bueno, mucho. Perdón. Tú, termina, perdón. No, nada más iba a decir que seguro, o sea, yo he visto a conocidos que ven en YouTube con mucha melancolía los videos de las primeras rolas del reggae, bueno, las primeras que se escuchaban, ¿no? Que les gusta mucho ver esos videos, que pues sí se ven, ni siquiera están remasterizados, ¿no? Ya son una cosita ahí muy antigua y como una joya. En los discos debe de suceder lo mismo. Ya, es todo. Creo que el que sí explota el mercado, el que ya de plano hace como que sí la gente en general voltea a ver este pedo ya como algo distinto. Yo creo que sí, definitivamente es el Bob Marley. Ah, bueno, sí. Creo que él sí ya es el parteaguas, ¿no? En el que ya todo el mundo siempre identifica como un sinónimo Jamaica, Bob Marley. Sí, es que está bien chido ese fenómeno, ¿no? O sea, a mí me como que me intriga un tanto cómo se conjugaron bien las dos culturas, ¿no? De Inglaterra y Jamaica tienen muchas similitudes, ¿no? Desde el hecho de que pues era una colonia inglesa a Jamaica. Desde ahí como que estaban un tanto ligadas. Pero ya después en lo musical, pues es que hay muchas similitudes, ¿no? Pues ambos son como islas. Entonces, no sé, me hace bien interesante cómo en Inglaterra pues sí se volvió un género muy, igual siempre muy underground, pero sí tuvo como que mucho. Sí, y también fíjate, en otra isla también tuvo una influencia bien chida, que es Japón.
Japón es de los países que más ska hace en el mundo y también es bien raro que tenga esta isla. Pero ellos ya le dieron su estilo también propio, ¿no? Es bien reconocido. Sí, claro. Punto y aparte, ¿no? Es otra cosa. Sí, pero sí está chido. Bueno, a mí me late un buen la música de ska de Japón, no, también es muy, muy, muy buena. No, pues también el ska latino, ¿no? También es como más rápido, también tiene su estilo propio igual. Sí, los Sí, ritmos sí. latinos ahí, las trompetas, Ujú. todo eso, Pues, ¿no? a México sí llegó como por los 60, ¿no? 70, algo así. El Chelo le sabe más, ¿no? El, ¿quién Sí, era? sí, llegaron, yo creo que como fue el auge, ay, te digo, se fue como un poco diversificando en el, ¿Cómo se sí llegó llama? un poquito, pero El Toño Quirasco, Toño ¿no? Quirasco fue de los primeros. Ajá, Toño Quirasco. Los socios del ritmo y los Jerseys. Ya se congeló otra vez ese. Sí, cierto, se confundió. Yo creo que sí. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué se está yendo el pedo? ¿Estás usando tus datos? Estás pisando el cable del internet, güey, por eso. Una manguera, si la pisas, no pasa, güey. No, es internet, fijo. Es raro. No, pues decía que Ujú. Toño Quirasco fue de los que trajeron el ska a México. Y sí hubo ahí unas otras bandillas ahí que en nuestro tiempo pues nos gustaban un buen ahí a la banda que escuchábamos antes. Así es. Bueno, todavía, ¿no? ¿Es tu playera Los de socios Trojan del ritmo. Records? Sí, sí, eso ya. Ah, mira, no. Tenías otra noche, ¿no? La otra estaba más chida. Ah, sí, la otra estaba bien bonita. Era la bandera también de Jamaica. Mm, Ya como, no sé, como experiencia más personal, pues yo siempre estuve como metido más en el punk y todo eso. Y allá por hace unos más de 10 años, 15 años, no sé, conocí al pinche Juan Carlos, el Chelo, pues ya él es el que ya había escuchado mucho de esa música, pero pues nunca le había prestado atención tanta, nada más como para emborracharse y cosas así. Ya el Chelo fue el que me invitó a más de esa buena música. Ah, pero ¿a música en vivo o a escuchar? Así, ¿no? Te digo, ya había escuchado pues mucho así, pero pues como que no le había prestado tanta atención, ¿no? Yo recuerdo aquellas borracheras con el buen Juan Carlos. Él es el que me daba pie a escuchar más y más de esa buena música. Yo también, igual, él, el Rafa y el Pato, ahí nos juntábamos ahí en su cuarto. Ahí a ¿Y escuchar, ese? ponían su memoria, yo recuerdo. Estaba poniendo memoria. Ese, sí. Pues en ese entonces no había. Bueno, sí había internet, pero estaba más difícil descargar música y todo eso. Entonces era todo por memoria. En USB te daban toda la música, ¿no? Solo platicábamos toda la noche de ska. No hacemos nada más. Así es. No, ¿qué crees que sí iba a llover? Con razón está así. Sí, ya está a punto de llover. ¿Tienen algún otro dato o le pasamos a las conclusiones? Yo creo que ya, bueno, al menos Yo creo que ya. sí, porque ya no tengo. Ya está cortando un buen. Sí. Pues así como vamos, Chelo, María, Rulo y yo. Vamos a pasar entonces a las conclusiones, ¿vale? Va. Vale, dale. Ya sí, yo digo que para mí pues, es la música que más me ha gustado desde que la conocí. Es lo que más me ha gustado, es como lo que más me gusta hasta la fecha. Aunque hoy en día pues ya como que ya abrí la mente a escuchar casi un poco de todo. Pero sí lo que ya de plano sí llegó y se quedó en mi vida fue el ska, el reggae, sobre todo porque empecé a escuchar música de Jamaica. Ya de ahí ya partí hacia otros países y así. Pero la de Jamaica sí es como bien memorable para mí.
Y, pues sí, yo recomiendo que le echen ahí una escuchada, no nada más que se queden con Bob Marley, que que busquen más artistas. Hay un chingo de artistas donde no es muy difícil, o sea, casi siempre te van a parecer chingones. Inclusive, pues yo llevo ya casi 15 años escuchando este pedo y nunca terminas de conocer. Siempre hay un nuevo artista que conocer. Está muy chido. Yo creo que está. Y hablando ya de Troya, pues es yo me quedo con esta serie de Trojan Box. La verdad, muy buenos discos. Ahí vienen compilados ya muchos artistas. Y ahí ya, pues ya pueden, ahí ya no tienes que andar buscando, ya tienen ahí lo mejor de lo mejor. Y pues eso recomiendo que busquen esa serie de Trojan Box. Perfecto, muchas gracias. María. Pues hablar de Trojan es hablar de la historia del ska, del reggae y de las culturas musicales más importantes, ¿no? Es interesante. Tal vez sin esta disquera no hubiéramos conocido a varios de los exponentes más importantes del ska y del reggae, del rocksteady y de otras cosas que hemos escuchado a lo largo de la historia. Entonces, pues es bien importante y también nos habla mucho del contexto histórico a través de los años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo se consume la música. Y ahí también al hablar de este tema es hablar de una conexión de culturas o una mezcla de culturas bien importante, ¿no? La africana y lo que es la inglesa como tal. Entonces, pues está interesante y como decía Juan, es bien importante no quedarse con lo más comercial, por así decir, porque la historia empieza con lo no tan comercial y también hablando de que la difusión es muy importante para conocer, ¿no? Eso es todo. Perfecto, gracias. Rulo. Pues como ya les había dicho, pues sí, igual como hace más de 10 años, 15 años, pues ya escuchaba un poquito de esa música, pero pues no, nunca le había prestado atención, no conocía los nombres de artistas, de bandas, de canciones. Ya en compañía del buen Juan Carlos, pues ya me empecé a adentrar un poquito más al tema y pues sí, yo creo que también para mí es una de los mejores géneros, es muy significativo y yo creo que Trojan también es, como ya lo dijeron, es parte fundamental de esa historia, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno. Y sí, exactamente como lo vienen diciendo, Trojan es fundamental. Si quieren empezar a escuchar, yo creo que este tipo de música es un buen comienzo. Van a conocer a muchos artistas y como bien lo dice el buen Chelo, pues aunque ya hayas escuchado a ese artista, luego vas descubriendo otras canciones, ¿no? De ellos, así que no conocías porque sacaron un chingo, ¿no? Un chingo de canciones bien buenas y con buenos ritmos, ¿no? Y pues también hablar de Trojan o del ska, del rocksteady, del reggae, también es hablar pues del inicio, ¿no? De otros géneros, no solamente de estos, ¿no? Porque muchos géneros que surgieron después, pues tienen raíces ahí, ¿no? Bases, ritmos, instrumentos, tienen como todo bases ahí, entonces yo creo que sí les recomiendo mucho escuchar esta música y ampliar sus horizontes. Y bueno, ahora vámonos a las recomendaciones. Chelo, porfa. Pues yo creo que ya ni hablamos de una película que voy a recomendar. Uh-huh. Bien importante como para la cultura de que nos gusta este pedo. Ha marcado muchas generaciones, se llama This is England. Es un peliculón que también ahí me aventaba siempre con el Rule. Y la verdad pues está bien, ahí como que ahí te muestran un poco cómo son las culturas, cómo se entrelazan y también un poco cómo es la vida de Inglaterra, igual como hablábamos la vez pasada de este mundo que no muchas veces te dejan ver de esos países europeos.
Ahí demuestran un poco cómo está este pedo de la pobreza un tanto. Está chido, toca muchos temas, pero principalmente pues la música también es muy importante, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esa película. Perfecto. Es buena, ¿no? Yo creo que ya, déjame meto un poco, pero de entre todas las películas como de la movida skinhead, yo creo que esa sí habla un poquito más de la cultura, ¿no? De la música y todo ese pedo. Porque casi todas terminan centrándose en el pedo del skinhead nazi y ya. Pero esa no, esa sí le dio un vuelco. Como dato, ese rato estaba viendo que el creador de la serie de Peaky Blinders iba a hacer una serie sobre la movida Two Tone. Estaba preparando una, pues ha de estar buena, ¿no? Peaky Blinders estuvo chida. No la he visto, no la he visto, sí me han recomendado. Muy buena. No, pero hay que entrarle. Eso es tu recomendación. Sí, que está bien buena. Vale, gracias. María. Yo les quiero recomendar un disco, igual es de reggae, es de la disquera de Isla y es del grupo Black Uhuru. El disco es de 1900. El disco es de 1981 y se llama Red. Y ahí pueden encontrar diferentes rolas, muy buenas, la verdad, y muy dinámicas. Ese güey tiene una rola que se llama Satan Dope, un tema de Black Uhuru. No manches, es bien chido, con esa me drogaba. Bueno, como que dejan acompañar el disco, pues es su detalle ahí. Esto lo va a ver tu mamá, échelo. No tengo agregada. Mamá de Juan. Ya cuando supe que íbamos a hablar de esto, pues fui a rascar ahí en las reliquias de la casa, en una vieja película que tenía mi padre. Encontré esta. Se llama Caiga quien caiga, protagonizada nada más y nada menos que por Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, sí, cierto. Ok. Es como de gángsters, ¿no? Sí, no, así la portada parece como del estilo de esas de historias como de Tepito y La Lagunilla, ¿no? Aquí en los 90. Pero pues sí, es igual así como un pedo de cómo estaba la situación ahí en Jamaica. El Jimmy Cliff es un pinche gángster ahí, abusando de la gente. Y está buena la película. Esta versión, VHS, porque es VHS, está bien chafa, bien culero, ¿no? Los títulos están mal, ¿no? Pésimos, pero la historia sí, ya sí la encuentran, yo creo que en internet. Y está bastante. Sí está en internet. Vale, muchas gracias. Y pues yo les voy a recomendar algo un poquito diferente, porque algo que me encontré esta semana que me llamó muchísimo la atención, que es como un LP de 4 canciones que se llama The Tapes of the 70s Club, 27 Club, perdón, que es una inteligencia artificial que creó canciones, creó una canción de Nirvana, una de The Doors, una de Amy Winehouse y otra de... se me fue Jimi Hendrix. Ajá. Las canciones están interesantes, la neta, no sé, sí me llamaron la atención porque todas son creadas por una inteligencia artificial. Ahí para que lo chequen. Están buenas. Bueno, la de Doors no me gustó. A mí me gusta mucho de Doors y creo que no le llegó a la voz. Pero están interesantes. ¿Qué es esa de Nirvana? La de Nirvana, sí. A mí me gustó la de Jimi Hendrix más. Es así como que sí. Sentí que le pegó más. Ya nos superaron las máquinas, güey. Sí, güey. Yo por eso digo que me llamó mucho la atención. Está bien loco. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Un gusto estar con ustedes. Pues ya saben, nos vemos en el siguiente video.